Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, hermano. Vamos a leer, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17, hermanos. Miren, qué corto este versículo, hermanos, pero qué poder más grande tiene, hermanos, como toda la palabra del Señor. Voy a esperar, yo sé que hay algunos hermanos que siguen buscando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo: orad sin cesar. Una vez más, hermanos, orad sin cesar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de estar una vez más, Señor, en este lugar, honrándote, adorándote, alabándote y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Es el tiempo, Señor, de tu palabra en esta noche. Unge mis labios, Señor, para ser de edificación a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué hermosa la palabra del Señor, hermanos. Cuando nosotros meditamos en ella, es lámpara a nuestros pies. El miércoles, hermanos, nosotros, ¿verdad?, hablábamos sobre el tema que a su tiempo segaríamos, pero si no desmayamos, decía el término del versículo, ¿verdad? A su tiempo, hermanos, nosotros sembraremos si no desmayamos. Era lo que estábamos hablando, hermanos, el miércoles, este miércoles que pasó. Y ahora, hermanos, el tema es este: orar sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Es similar, hermanos, a no desmayar. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses, hermanos, es porque quería que en ellos hubiese un deseo de adorar. Un deseo, hermanos, de poder comunicarse con alguien que no mira, pero que lo puede sentir si le busca. Y es igual, hermanos. Usted y yo no podemos mirar al Señor, pero podemos sentirlo a Él. Y para poder sentir el Señor, para poder conocerlo a Él, para poder, hermanos, cada uno de nosotros entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, nosotros debemos de tener una comunión con Él. Debemos de tener, hermanos, un deseo de conocerle. Porque de esto se trata, hermanos, este evangelio. ¿Cómo nosotros podríamos caminar, hermanos, en este camino si no podemos, hermanos, tener una comunión con aquel que nos va a fortalecer en los momentos difíciles? La lucha sería imposible. No podríamos nosotros. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Pero nosotros debemos de acercarnos cada día más con entendimiento, hermanos, qué es lo que estamos buscando y a quién nosotros buscamos. Y la oración, hermanos, es el método para poder comunicarnos con el Señor. La oración, hermanos, es la llave para poder nosotros conocer, para poder abrir, hermanos, y conocer cosas grandes y ocultas que el Señor tiene preparadas para todos nosotros. Dios las tiene preparadas para nosotros. Allí están, hermanos. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero Dios quiere que le conozcan o que le conozcamos. Para conocer de Él es la oración. Porque a su tiempo segaremos. Porque a su tiempo, hermanos, nosotros, si perseveramos en ella, en el tiempo de Dios, miraremos la mano del Señor. Orar sin cesar
y no desmayar. Es el tema, hermanos, que en esta tarde o en esta noche vamos a tratar de ir expresándolo, hermanos. Significado de orar sin cesar. Es un mandamiento divino de Dios. No es, hermanos, una opción en nosotros. No es, hermanos, de que hoy sí, mañana no. No es, hermanos, de que hoy sí quiero, mañana no quiero. Es un mandamiento divino de parte de Dios para todo aquel que ha creído en Él. Esto es importante, hermanos. Cuando usted cimienta su fe en la oración, hermanos, entonces usted de verdad empieza a hacer énfasis y a creer Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Y no solo te responderé, sino que también te enseñaré cosas grandes, cosas maravillosas, cosas hermosas que el Señor tiene preparado para todo su pueblo. Entonces, el significado de orar sin cesar, hermanos, es un mandamiento divino de parte de Dios. Todo aquel que es cristiano, que se dice ser cristiano, que ha aceptado al Señor como su Dios y Salvador, hermanos, tiene este mandamiento divino que hacer: orar. Una forma de vida y una dependencia de Dios. Nuestra vida debe de estar formándose dentro de la oración para poder entender lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay muchas cosas, iglesia del Señor, que nosotros tienen que cambiar. ¿Cómo nosotros las vamos a entender, hermanos? ¿Cómo vamos a reconocer que dentro de mí hay situaciones que son malas, que no son correctas ante los ojos de Dios? El único que me puede dar la dirección para entenderlo es el Señor Jesucristo. Pero para poder conocer la voluntad de Dios en mi vida, yo debo de acercarme a Él en oración. Ese es el camino. Si yo no me acerco, hermanos, en oración, no va a haber un cambio en mi vida. Si yo no trato de acercarme a Él, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a aprender a amar? ¿Cómo voy a aprender, hermanos, a parecerme a Dios? ¿Cómo voy a hacer testimonio fuera, dentro de la iglesia y dentro de mi hogar? No hay un cambio, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos dejado el mandamiento divino del Señor, que es orar sin cesar. Buscando siempre la voluntad de Dios. Orar sin cesar y no desmayar significa mantener una comunicación con Dios constante. Orar sin cesar y no desmayar. Observe, hermanos, el versículo tan pequeño que hemos leído, pero todo lo que abarca, hermanos, es poderoso. Y muchas iglesias han dejado esto. Muchas iglesias, hermanos, se han apartado de la comunión con el Señor. Es mantener una comunicación con Dios constante y perseverar no rindiéndose. Y eso es algo muy importante. A veces, hermanos, el ser humano empieza a exponer al Señor en una oración, hermano, algo, digamos, que debe de cambiar dentro de mí. Y me gusta poner este ejemplo, porque este ejemplo es bien palpable, ¿verdad? Si yo miento y quiero tratar, hermanos, de ya no mentir, créame, no voy a poder hacerlo si lo quiero hacer con mis propias fuerzas. Debo de encontrar, hermanos, la dirección del Señor por medio de la oración para ya no hacerlo. Porque sé que no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces yo debo de perseverar en ella. Y esto es mucho de lo que no hace el cristiano hoy. No persevera, no lucha por lo que quiere. Hermanos, rápido vienen, hermanos, las aflicciones de afuera. Vienen, hermanos, los problemas del trabajo.
vienen, hermanos, la escasez en casa y vienen muchas cosas, hermanos, y se disipa lo que habíamos expuesto al Señor para que Dios nos ayudase. Nos ahogan todas las preocupaciones, hermanos, todas las circunstancias adversas nos ahogan, hermanos, y de aquella petición que queríamos que el Señor hiciese, dejamos de hacerla. Dejamos de insistir, orar sin cesar, dejamos de orar, desmayamos. Y el Señor dice que no desmayemos, que sigamos perseverando, que a su tiempo llegaremos. A su tiempo, hermanos, el Señor obrará en las circunstancias, por muy adversa que sea, por muy difícil, la mano de Dios entrará, hermano, y disipará todo problema, toda angustia, porque usted ha perseverado en la oración. Mantener una comunicación con Dios constante y perseverar, no rindiéndose en la tempestad. Significado de orar sin cesar y no desmayar es saber escuchar y esperar en su perfecta voluntad lo que Él va a hacer. ¿Qué problema, hermanos, que nosotros queremos en el tiempo de nosotros? Y no es en el tiempo de nosotros. Hay tiempo, hermanos, dentro de la oración que uno debe de saber escuchar lo que Dios quiere enseñar. Hay tiempo, hermanos, donde nosotros debemos de abrir nuestros oídos espirituales y escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida por medio de la palabra, por medio de una alabanza, por medio de la oración, hermanos, por medio de una exhortación. Dios habla. Y es importante saber escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese es el significado de orar sin cesar, sin desmayar, hermanos. Esperar en su perfecta voluntad. Qué difícil esta parte, ¿verdad? Para muchos cristianos. No puedo ya. Me ahogaron las tempestades, me ahogaron las situaciones, me ahogó la escasez del dinero, me ahogaron los problemas, todo me ahogó. No tengo paciencia, ya no puedo esperar. Cambia la petición. Y empieza, hermano, después a pedir otra cosa, después a pedir otra cosa, y no persevera en lo que quiere. No es así. El orar sin cesar y no desmayar es saber, hermanos, de esperar de rodillas y entender que en el tiempo de Dios, Dios obrará. Que cuando menos nosotros pensemos, la mano poderosa del Señor se manifestará y usted mirará la gloria de Dios y mirará lo que Dios está haciendo en su vida. En su perfecta voluntad y sobre todo, hermanos, recibir su voluntad. Porque a veces nosotros clamamos, hermanos, y estamos pidiendo por algo y el Señor sabe qué es lo que quiere, hermano. Que usted cambie, que usted sea diferente. Y usted, hermano, le está pidiendo, ¿qué podría decir, hermanos, algo tan literal sin tratar de que crean que les estoy diciendo a alguien de ustedes? Pero quisieran que el Señor, al abrir la puerta, estuviera un maletín de dinero ahí. Y ser felices para siempre. Pero no es esa su voluntad. La voluntad de Dios tal vez quiere que usted cambie en su hogar, que usted sea diferente, que usted ame a su esposo, que usted ame a su esposa, que usted ame a sus hijos, que lo ame a Él con todo su corazón, que se niegue a sí mismo por amor a Cristo. También nosotros estamos pidiendo algo diferente y el Señor, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, que todo lo sabe, sabe que dentro del corazón hay maquinaciones equivocadas e incorrectas y Dios quiere cambiar esa parte de nosotros. Esto es importante, hermanos, entenderlo. El orar sin cesar es primero escudriñarme yo para saber si estoy en la voluntad de Dios. Es escudriñarme a mí mismo para saber, hermanos, si estoy haciendo las cosas conforme a su voluntad.
Ese es el orar sin cesar, reconocer que hay muchas cosas dentro de mí que no le agrada. Cuando nosotros reconocemos estas cosas, entonces Dios empieza a orar en nosotros. Cuando mira, hermanos, en nosotros que hay un cambio, entonces Dios empieza a obrar. Cuando nosotros ponemos al Señor por prioridad entre la oración, hermano, Dios es el dueño de todo y Él es el que dará las dádivas a cada uno de nosotros. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante, hermano, primero tratar de entender si estamos en la voluntad de Dios. Esto es importante, y por medio de la oración y de la palabra de Dios vamos a entender y a discernir si estamos dentro de la voluntad de Dios. Porque si estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces podemos pedir cualquier cosa y Él os dará. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice después el otro versículo, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos de Él, hermanos, la contestación que nosotros necesitamos. Significado de orar sin cesar y no desmayar es pedir y seguir pidiendo. Es eso, hermano. No desmayar de pedir. Es orar y seguir orando hasta mirar la mano del Señor en nuestras vidas. Es buscar y seguir buscando, seguir clamando, seguir creyendo que tarde o temprano el Señor lo hará. Es llamar, hermanos, y seguir llamando, seguir clamando, seguir perseverando en lo que queremos, para que Dios en su infinita misericordia conteste la necesidad que hay en nosotros. Mateo 7:7 y en adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abre. Eso es orar sin cesar y no desmayar. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Observe, hermanos. Es importante, hermanos, la oración en la cual nosotros debemos de no desmayar en ella. Es como casi el mensaje, hermanos, del miércoles. Nosotros debemos de sembrar. Estamos en el tiempo de sembrar, hermanos, y no desmayar, porque al tiempo de Dios nosotros segaremos. No podemos segar si no sembramos. No podemos, hermanos, recibir las contestaciones de Dios si no oramos, si no seguimos en oración, perseverando sin cesar y no desmayar. Esto, hermanos, debe de ser en cada uno de nosotros, el conocer verdaderamente lo que Dios quiere para nuestras vidas y entender que no podemos desmayar en la oración. Debemos de perseverar en ello. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, hermanos, a veces que estoy pidiendo en algo y dejo de pedir en ello y pido otra cosa y me desenfoco de ello. Hoy le pido al Señor, hermano, es el tiempo, congregacionalmente, es el tiempo de sembrar. Más allá nosotros cosecharemos. Pero la Biblia dice que pidamos con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante, dice la palabra del Señor, a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Cuando su oración, hermanos, empieza a claudicar, cuando su oración empieza a dudar,
Cuando su oración usted deja de desistir de ella, hermano, y desmaya, es como las olas del mar que van y vienen. Uno debe de aprender, hermanos, a tener este hábito de perseverar en lo que queremos. Dígame usted si en lo literal, hermanos, varios que trabajan, que tienen sus compañías, no quieren perseverar para que su compañía crezca. Claro que sí. En su casa, hermanos, ¿usted cree que usted no quiere prosperar en todo aspecto? Claro que sí. Pero para ella, hermano, no me vaya a decir que va a estar dormido todos los días en su casa. No va a prosperar así, hermano. Usted debe de ir a buscar, hermano, ponerse en oración, pedirle al Señor, ver de dónde abre puertas, hermanos, para que Él pueda proveerle a usted y usted pueda salir adelante. Pero debe de trabajar por ello. Así es la oración, hermanos, en la petición. Usted debe de orar sin cesar y no debe desmayar para encontrar la respuesta de parte de Dios en lo que usted busca. Mateo 21:22 dice: y todo el que pidiere en oración creyendo, lo recibirá. Es de creer, hermanos, es de saber que Dios está con nosotros y que Él responderá todo lo que nosotros, hermanos, estamos necesitando. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a la parábola, hermanos, de la viuda y el juez injusto. Yo sé que hemos tocado, hermanos, sobre ello. Lucas 18. Gloria a Dios, aleluya. Es importante, hermanos, poner atención a la palabra del Señor. La Biblia dice que cuando nos acerquemos a la casa del Señor, nos acerquemos e inclinemos más nuestro oído para escuchar, y tratemos de hacerlo, hermanos, con reverencia y con respeto a la casa del Señor. Lucas 18 dice, yo sé que esta parábola, hermanos, la hemos leído muchas veces y no voy a hacer mucho hincapié en ello por el tiempo y porque del otro día vamos a hacer más énfasis en ello. Pero en el 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar y no desmayar. ¿Por qué hace el Señor en esta parábola del juez, de la viuda y el juez injusto, hermano? Y dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta mujer, esta viuda, hermanos, no desmayó de la petición que había en su corazón. Pero observe, hermanos, e incluso esta mujer tenía muchas cosas, hermanos, que la detenían a ella para poder clamar, para poder orar, para poder pedir, pero ella no desmayó, ella no desistió, hermano, ella clamó, ella pidió el favor de Dios y Dios le respondió. En el tiempo de la ley, hermano, era, hermanos, ¿cómo pudiera expresarlo? Pero no era correcto, hermanos, que una mujer se acercase a hablar a un hombre, mucho menos a un juez, a alguien que tenía, hermanos, poder y autoridad. La ley, hermanos, detenía a las mujeres y ellas no podían acercarse, menos a un juez. Dígame usted, si tiene problemas para acercarse a Dios, si alguien lo detiene, nadie lo detiene. Usted, hermano, puede entrar al lugar santísimo con libertad para buscar el rostro del Señor. Esta mujer no. Una de las primeras cosas que se topó ella fue la ley, hermanos, y la ley la detenía porque no podía acercarse y abogar para que se le hiciese justicia. Otro de los problemas más grandes era, hermanos, que este juez, ¿saben qué? No le interesaba quién era Dios. No le tengo miedo ni sé quién es.
Oiga, hermanos, usted puede acercarse a Dios y Dios está inclinando su oído para escucharle, hermanos, a usted. Pero vaya, hermanos, a hablar con alguien, vaya a pedirle un favor a alguien que ni siquiera cree en Dios, a ver qué le va a decir. Yo tengo un familiar, hermanos, que cuando hablo con él, ese muchacho recio, fuerte, hermanos, para hablar sobre cuál Dios me decís. Yo nunca lo he visto, enséñamelo. Hermano, y hablar con personas así es difícil. Esta viuda tenía que ir, hermanos, y clamar a alguien que no conocía de Dios. Esta viuda tenía que ir y orar sin cesar, hermano, clamar para que se le hiciese justicia. Y esta parábola, hermano, nos hace énfasis de la necesidad de orar y no desmayar. Saber, hermano, que por muy difícil que sea la circunstancia, el Señor nos ayudará. Pero no debemos de desmayar en la oración. Nosotros, hermanos, no tenemos problemas porque si nos acercamos a Dios, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Esta mujer quería justicia de alguien que no conocía de Dios. Esta mujer quería justicia, hermano, cuando la ley, hermano, detenía que no se podían acercar las mujeres, mucho más a personas que tenían poder y autoridad. Pero dijo el juez, hermano, qué molestia de esta mujer. Le inquietó, hermanos, la oración de esta mujer. Dios escuchó el llamado, la oración de ella. Por eso hace esta parábola el Señor, orar sin cesar y no desmayar. Dios le hace justicia en lo imposible. Y dice este varón, por cuanto ni temo a Dios ni lo conozco, pero porque esta mujer me ha fastidiado, le voy a conceder la petición de su corazón. Y legalmente, hermanos, en el Antiguo Testamento, conforme a la ley, cuando una mujer quedaba viuda, la ley, hermanos, el gobierno la sostenía a ella y el juez legalmente tenía que hacerle justicia. Pero el hombre no quería, porque dígame usted, si va a obligar a un juez, vaya, dígale usted, juez, esto y esto quiero. A un juez aquí, hermano, dígale. No va a tener ni siquiera, hermanos, se va a poder acercar a él. No se va a poder ni acercar a él, hermanos. Esta mujer se acercó, clamó, pidió, perseveró en la oración y no desmayó. Y el Señor le hizo justicia. Oíd lo que dijo el juez injusto. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga, hermanos. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es hermoso, hermanos, cuando nosotros oramos sin cesar, cuando nosotros le pedimos al Señor que sea Él ayudándonos. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. La perseveración, hermano, nos va a llevar a la victoria de lo que estamos buscando. Y la perseveración es orar sin cesar y no desmayar de lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas.
Romanos 12:12 dice: gozaos en esperanza sufrida, en la tribulación constantes, en la oración. Debe de haber una constancia en oración en cada uno de nosotros, para que sea Dios cambiando todo lo que no le agrada de nosotros. Orad sin cesar. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Velad, hermanos, en oración, pidiendo al Señor que cuando Él venga nos halle haciendo así, nos halle buscándole. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia en ello y súplica por todos los santos. De estos versículos, hermanos, podríamos sacar de cada uno predicaciones, porque hay mucho que escudriñar en la parte de la oración, que es lo que el cristiano ha descuidado. En lo que el cristiano ya no tiene tiempo. El cristiano, las cosas de afuera le han ahogado, hermano. Los problemas, las situaciones, todas las cosas, hermano. Ya no tiene tiempo el cristiano para orar. Pero si quiere, ¿verdad? Que Dios restaure su hogar, que Dios restaure su esposo, que Dios restaure su vida, que Dios lo use, que Dios le provea, que el Señor le dé el sustento, que el Señor lo cuide, que el Señor... Y es bueno, hermano, pedirlos, claro que sí. Pero debe de haber una oración en nosotros siempre. Vamos a ir, hermanos, para cerrar, porque quiero cerrar con esto, a Hechos capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 12, versículo 1, hermanos, al 5. Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 5 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, casi para nada, ¿verdad? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro estaba custodiado, estaba preso en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, sin desmayar, perseveraba la iglesia en oración para que Dios abriese puertas. Observe, hermano, qué hermoso es orar sin cesar y no desmayar. La iglesia, hermano, hacía oración, porque no es con espada, hermano, no es a golpe, no es, hermano, con lo que nosotros queramos, sino que es en oración, de rodillas, quebrantado el corazón, para que Dios escuche el clamor de cada uno de nosotros. La iglesia de Dios debe de estar orando sin cesar y no desmayar. La Biblia dice, hermanos, que las cadenas, las puertas se abrieron, las cadenas, hermanos, de los pies y de las manos de ellos se esparcieron, se rompieron, hermanos, por la oración de los siervos sin cesar. Y observe, hermano, Dios hace una obra hermosa en este siervo por medio de las oraciones por aquellos que no desistieron, que siguieron clamando, que siguieron buscando el favor de Dios de rodillas. La Biblia dice, hermanos, que por medio de las oraciones las cadenas fueron rotas. Pedro salió y fue a buscar a la iglesia, a sus hermanos, y los encontró así, en el 12.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro ya había salido, hermanos, y ellos seguían en los hogares orando, clamando, hermanos. Cuando Pedro toca la puerta, no creían que Dios se había hecho. Se habían puesto atónitos, se habían sorprendido, hermanos, que Dios había escuchado la oración de ellos. Pero ellos no habían desmayado, ellos habían perseverado, ellos habían seguido, hermanos, de rodillas, buscando el favor de Dios. Si nosotros entendemos, hermanos, lo hermoso que es orar, buscar de rodillas, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es con espada, no es con ejército. Nuestra lucha es de rodillas para mirar la mano de Dios en nuestras vidas. Es allí, hermanos, donde podemos mirar la gracia redentora del Señor en todo lo que queremos hacer. El miércoles decíamos, hermanos, que era tiempo de sembrar y no desmayar. Hoy el tema es orar sin cesar y no desmayar. Hermanos, que la oración, hermanos, sea un hábito en nosotros. Si queremos crecer espiritualmente, la oración debe de ser, hermanos, una de las armas poderosas en nosotros para poder atacar al enemigo. Hay en las películas a veces se ven unas armas grandes con un montón de metralladoras, creo que son, y sí, a todos. Un arma poderosa, hermanos, la oración, para vencer, hermanos, al enemigo. No es, hermanos, usted le esté tirando al aire, tírele 2, 3 al aire, hermanos, y desgarrado va a terminar de aquí, porque no es así. Es de rodillas, hermano. Póngase sobre sus pies. Es de rodillas, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, hermanos. Toco este mensaje porque un día lo traeremos también. Porque no podemos orar en la carne. Tenemos que orar en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a